Y ahora, otro nivel. Nuestra Flor, caray, qué maravilla tenerte. Un abrazo muy fuerte, Flor, bienvenida. Bueno, sí, yo voy a empezar con dar el feliz año. Bueno, no sé si es feliz año. Bueno, que este 2026 que parece que ya está acabándose. Yo a veces siento, ya estamos a fin de año, enero todavía quedaba como un sentimiento, un rastrico así como de la Navidad. En mi caso, que yo quito el nacimiento el 2 de febrero, y yo digo, es que ya siento que estamos ya, no sé, como en octubre. Pero bueno, no, mis deseos para ustedes y para todos los que nos escuchan y como dice Eric, esa comunidad orgánica que es tan importante, bueno, que nos dé esa templanza, ese centro espiritual, pero no, no a la usanza de la religión, no, el centro espiritual de que nos dé esa templanza de pensar por cuenta propia y siempre hacer una lectura crítica, ¿no? Que es el llamado y lo que es este espacio, como lo decía Mingo, que no es clásico, no es tradicional, no es convencional, no combina para lo que se quiere a veces, pero bueno, esos son mis deseos de este año, que todavía no terminó el primer mes y ya uno está como... No, yo no sé que el año arrancó. Yo no sé a quién fue que le escuché decir que pareciese que ya hubiese transcurrido todo el año 2026. Yo me siento así tal cual, yo el Día de Reyes, que siempre para mí es tan especial, pero bueno, ahí vamos. Mira, Flor, es una maravilla tenerte hoy acá con tu aporte en cuanto a las meditaciones políticas, porque estoy seguro que estás enterada pues que nosotros arrancamos el día 12, a todos los invitados les hacemos este pequeño recuento, este breve antesala, y arrancamos con una programación donde nos preguntamos, inicialmente era un mes y la extendimos inicialmente era una semana y la extendimos por 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué viene ahora? Bueno, ya eso no sé si has tenido la oportunidad de ver alguno de los programas. En el caso de Eric, incluso por Twitter, bueno, y también Flor tiene que estar en el programa, y qué bueno que hoy te tenemos. Y en esta semana, que viene siendo la tercera, decidimos plantearnos cómo hacer política en tiempos de escucharte a ti, que cuando hablamos nos dijiste, bueno, voy a ponerme a hacer unos apuntes y voy a ponerme a sacar algunos temas que quisiera compartir con el auditorio de ustedes. Queremos escucharte porque yo mencionaba la respuesta que tú diste a nuestra promoción de hoy, que la colocamos en nuestra historia también, pues, ¿no? Y es eso, en momentos de rudeza y oscuridad, paradójicamente toca meditar para salvarse a través del pensamiento. Y un poco esto está vinculado con lo que cerraba el lunes que tuvimos este gran amigo nuestro también, como lo es Miguel Fontán. Miguel, al final, hablando del programa y del espacio nuestro, que siempre invita a reflexionar, pero no solamente reflexionar, llevarlo a una distancia que es prudente, conveniente y necesaria en estos momentos. Sí, bueno, yo tengo como, normalmente ordeno mis ideas para no como escabullirme y tener algunas cosas, pero siempre hay reflexiones que van saliendo de estar en una comunidad orgánica, como dice Erika, y yo diría que hay muchos aspectos que tocamos en los programas especiales del año pasado del chavismo vinculado a la religión, el chavismo cultura. Es importante como que tengamos ese espíritu de revisión que siempre está allí. Mi línea de trabajo siempre estaba en el tema de la comprensión política, entonces, bueno, mis apuntes están como en eso, o sea, cómo estamos comprendiendo y cómo, por lo tanto, me gusta mucho este asunto de la política en tiempos de transición, lo pongo como una interrogante, porque, bueno, es lo que voy a cuestionar un poco en estas líneas, y en estos días yo escuchaba, ¿ustedes me escuchan bien? Te escuchamos bien. Pero hay un ruido, hay un ruido de fondo.
Sí, es que creo que es algo de mi computadora que tengo que llevarla a revisar. Pero interrumpe la... Trata de bajarlo desde acá. Se oye como en un segundo plano, como si fuera un ring de un teléfono viejo, pues, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que es algo que está, que tengo en la computadora y hace como un ruidito ahí como extraño. el ventilador, pudiera ser el ventilador de tu computadora. El ventilador de la compu. Ok. El sistema, algo que se prende y se apaga, pero bueno, te escuchamos. Sí. No puedo resolverlo. No, creo que ahorita mejoró. ¿Sí? Creo que ahorita mejoró. Ahorita bueno, déjame levantar a ver si esto influye. Ahí está mejor. Ahí. Está en segundo plano. Vamos a concentrarnos en lo que tú nos vas a decir y yo trato de bajarlo desde acá. Creo que me sale servicio técnico. Bueno, retomo. En estos días escuchaba la entrevista de una sobreviviente del tsunami de Tailandia del 2004. Y bueno, uno, claro, haces empatía y te vas conectando con el momento. Sentí hasta taquicardia, como un poco de acelerar, o sea, la respiración me da así como que, Y yo decía, oye, pero es que yo me he sentido así, ¿no? Yo no he estado en un tsunami, gracias a Dios, pero bueno, el sentir ahogo, o sea, y entonces te van pasando objetos, te vas, y ¿cómo salgo de aquí? Entonces vas pasando, y así, yo digo, bueno, es que nos hemos sentido en Venezuela así. Tenemos eventos, entonces nos sacan como de nuestro momento, volvemos a la esperanza, volvemos a la ilusión, y siempre estamos como en esa movida. Por lo tanto, es difícil desde las categorías de la ciencia política dar cuenta en este momento, porque como bien lo dijo en los programas anteriores con el profesor Eric del Búfalo y con el doctor Aspuro Sosa, bueno, que la historia después nos irá dando las categorías, mientras hoy que nos toca tratar de comprenderlo, no nos ocupemos de, bueno, porque yo cuestiono si esto es una transición, o sea, es la postura como de la duda. Si bien estamos en ese ahogo permanente, en esta zozobra, en esta manera de ir sobreviviendo e ir dando al paso, así está el venezolano. Así está el venezolano, al cual se le pide una explicación, por ejemplo, los que estamos aquí, al cual se le exige, bueno, reacciona, haz una postura y di, porque es muy fácil, bueno, que el otro arriesgue el pellejo, y a veces yo siento que el venezolano, en términos de cultura, es muy de esperar que el otro se inmole, luego ir a rezar y a pedir por él. Entonces, desde esta postura, no es que uno no la tenga, o no es que uno no apueste, es que también, un poco como lo que decía Niomar ayer, bueno, uno está aquí. Y eso no quiere decir que uno no esté preocupado, que uno no lo esté pensando. Precisamente, hay experiencias donde uno le toca pensar en medio de esto. Walter Benjamin, que terminó suicidándose por el miedo. Havel Václav, que es un poco Václav Havel, que siempre me equivoco, Václav Havel, que escribió durante su proceso de transición postcomunista. O sea, es gente que se preocupó y dejó ese legado. Yo, por ejemplo, mientras que hacía mis notas, decía, oye, Mingo y Erika Eric y Mingo y Eric, tienen como un reto. O sea, yo creo que se puede hacer un libro con todas las entrevistas, ¿verdad? De lo que se ha hecho, porque aquí hay filosofía política en todos en estos dos programas y en programas especiales que siempre hacen. De hecho, Ana Arendt, en su diario filosófico, o el propio Walter Benjamin, tienen textos, Walter Benjamin y Alon con sus propos de las radios, tienen es la experiencia de que de ahí luego hay teoría, hay filosofía política, y eso es lo que nos toca en este momento, porque el venezolano día a día, bueno, como si estamos en un tsunami, vamos saliendo al paso, vamos viendo y agradeciendo el milagro de que día a día estamos sobreviviendo al momento. Pero lo que sí creo que tenemos que hacer el esfuerzo y el reto de pensarlo de manera distinta, porque fíjate, yo ahorita mi reflexión o la reflexión que construí un poco para compartir en esta comunidad orgánica, que es lo importante, es precisamente ese tejido, esa organicidad sin la cual no puede brotar una estructura política distinta. Y eso es algo tan difícil de aceptar y de comprender, porque no es un venezolano
así como el chavismo no vino en un platillo volador, no va a venir un nuevo liderazgo distinto al que ya está aquí, al que ya hemos vivido, porque son los mismos de siempre. Aunque haya una apuesta a un liderazgo distinto, cuando tú ves las prácticas son las mismas de siempre. Cuando estamos en unas estructuras, porque uno escucha los discursos del régimen, los juramentos, las comisiones, esto es una continuidad. Por eso, encargaduría, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista eso, porque nos hemos sentido tan engañados que yo decía, hasta la geopolítica nos engaña. Porque bueno, son las mismas estructuras, la misma burocracia, o sea, los sistemas totalitarios arman sus democracias, que digo, sus burocracias, y eso es lo que vemos que se ha reacomodado. Bueno, la comisión, y además siempre desde lo que Arendt decía, mentir la verdad, o desde lo que la profesora Soriano habla de la reversión del discurso. Una comisión de reconciliación, de paz, de convivencia y paz. ¿Cómo se hace con este contexto donde el venezolano siente miedo, donde hay presos políticos de manera brutal, donde mueren madres esperando que su hijo salga, o esposas entonces tú dices, ¿cómo es esto de la convivencia y la paz? Esto no me suena. Entonces, yo diría que hay una zona, cuando hablamos cómo vivimos este momento en la política está andando. Hay una burocracia, no solamente del chavismo y en Venezuela, sino en la geopolítica misma. Cuando escuchamos los discursos, que bueno, uno quiere tener, todos queremos tener esperanza, porque si no, no hay esa fuerza de vida. Todos queremos tener esperanza, todos queremos apostar a que se movieron cosas, y ahí yo también, bueno, pero yo le decía a una amiga, hay que administrar esas expectativas, ¿no? Y ser bien racional en lo que estamos viendo. Entonces, cuando la cosa no está como que uno siente aquí, en lo inmediato, ¿en qué me está ayudando a mí esa burocracia? En lo inmediato, igual yo tengo que ir pagando mis impuestos, que ya este primer trimestre hay que pagar los impuestos, las declaraciones, sortear el aumento del dólar, o sea, eso es lo que el venezolano está. Y como decía el profesor del Búfalo, bueno, que por lo menos la política nos dé una base. En eso está el venezolano. Entonces, en eso cómo lo pensamos y cómo le decimos a la gente que quiere escuchar cosas. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿de dónde viene que esto es una transición? Vino de una maquinaria que soltó, estamos en transición. Y a partir de ahí ya el venezolano se monta en la narrativa de la transición y a partir de ahí todos tenemos que decir sí o es la transición, porque el que diga algo distinto, bueno, es chavista. Y eso es lo que yo llamo a capítulo, que lo detengamos y digamos, ¿a qué nos sirve esto? Muy bueno. ¿A aprender o a simplemente ser el engranaje? Porque lo que estamos siendo es repetidores y engranadores de la política que nos viene de afuera. De afuera, digamos, como ciudadanos. De afuera es en lo local o parroquial, que es en este caso, y de afuera hasta de la geopolítica misma. Yo escuchaba a un profesor, de lo cual, bueno, he escuchado a varios profesores ya que están en la comisión, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo hacemos ver que esto es distinto? Que es una comisión donde se abre la pluralidad cuando vemos que son los mismos. Metes a dos profesores que tienen una narrativa o un discurso acomodaticio, ¿verdad? Porque cuando yo leo, bueno, sí, la comisión ya se reunió y va a hacer un informe y va a trabajar un informe, pero ¿qué tiene que ver los informes y las estadísticas que ni siquiera son hechas por nosotros mismos? ¿Qué pasa con la vida, el mundo de la vida del venezolano? No está siendo interrogado allí. Simplemente hay unas formalidades, hay unas categorías que ya existen, lo que yo llamo la modélica politológica, que simplemente, bueno, modelo A, no, señores, aquí no hay una transición en el sentido de que estás cambiando un modo de ser por otro. Aquí estamos en el mismo modo de ser. Tú ves las maquinarias, bueno, yo no sé si quieres hacer pregunta o yo sigo. No, excelente, porque es que fíjate, yo solamente escuchándote con atención, estaba pensando, creo que lo hemos mencionado en otras oportunidades porque lo han dejado colar algunos invitados. Necesitamos avanzar, ¿no? Quiere avanzar, pero para avanzar es necesario generar confianza. Hay que generar confianza, que me parece que es una palabra clave, pues, ¿no? Porque la misma duda mata la confianza. Entonces tú
en este tránsito, en la cambio, bueno, se habla de pacto, ok, pero entonces, ¿cómo tú pactas con bárbaros y con salvajes? Porque la pretensión en todo esto, a la hora de generar confianza, es para reconstruir un tejido social. Y entonces ahí en algo que me pareció importantísimo que tú pusiste. Estos días he escuchado a una reconocida académica venezolana, experta en centros y comisiones de paz, que dijo que nos dediquemos a aplaudir al régimen y esperemos con paciencia que la economía nos salve y que pasemos la página del rencor. Oye, lo único que puedo decir, lo pones tú aquí de manera tajante. Eso me parece importantísimo, porque recoge el espíritu de lo que tú nos estabas diciendo. Sí, no, total. Y gracias por leer ese post, porque eso fue lo que sentí. Yo dije, ajá, ¿cómo? Por ejemplo, Simone Weil dice, no hay justicia si no hay respuesta. Claro. La justicia no es una cosa que está definida por ley, porque precisamente todo el basamento de legalidad es de la burocracia totalitaria. Entonces, nada que salga de esa justicia justiciera va a dar respuesta, ni nada lo va a dar ya, porque el holocausto no ha tenido respuesta, el recordatorio de que no vuelva a pasar, pero nada se resuelve, nada se restaura, si no hay, aunque sea una respuesta a todo este dolor, porque ya no hay reparo, al dolor, a la pérdida, a la muerte, a la violencia que ya tenemos, como les digo yo, como que vivimos en un tsunami, que estamos en el mar y nos pasan una puerta, una silla y tú con cuidado para que no te toque. Nadie sale ileso de esto. ¿Cómo tú haces una transición sin considerar, sino simplemente, mira, vamos a ver la economía, vamos a ver el hecho material? Por supuesto que todos queremos una mejor vida material, pero eso no salva o no restaura lo que en sí es ese tejido social que precisamente nos puede ir dando esas pinceladas o esas punteadas de una vida distinta, que es lo que uno también quiere. Porque, bueno, que me digan, mira, tú apostaste o no apostaste, aplaude o no aplaude, ese no es el tema de los que vivimos aquí en Venezuela. ¿Verdad? Y es así, o sea, tú dices, tú no puedes pasar esa página, o sea, es que fue horrible escucharla, porque bueno, cuando estuve en la UCB siempre era muy renombrada por el Centro de Paz de la UCB, y yo decía, qué decepción, porque ¿qué es la paz? Así como el profesor Eric escribió en estos días, el concepto de libertad pueden ser mucho, ahora, tienen que ver con ese sentimiento, bueno, no lo reconstruyo textual, pero eso fue lo que me dio ese sentimiento de estar en la vida y tener una vida digna y poder sentirse bien. Entonces, bueno, aquí pudieran hacer un estudio de quién se siente bien en este país y cómo estamos, independientemente de que haya una movida y que todos sentimos, ¿verdad? Bueno, oye, como que puede haber justicia de algo. ¿Y qué es la justicia? Que nos den respuesta de algunas cosas. Que por lo menos si hay este tipo de juicio y de revisión, bueno, algo bueno pueda pasar. Ahora, no podemos pasar de allí y no nos podemos estar inmolando como siempre, porque el ciudadano siempre se ha inmolado. Aquí nadie tiene la justicia ni el derecho de decirnos que no hemos hecho cosas. Aquí todos hemos puesto de sí y muchos se han inmolado en términos de la vida, otros nos inmolamos existencialmente en cuanto que perdimos cosas importantes de nuestra vida, o no pudimos lograr nuestro sueño, porque a fin de cuentas es la vida. O sea, la política no da cuenta de la vida. Lo político es nuestra postura, que Miguel Fontán siempre hace ese énfasis en la política y lo político. Es el cómo estamos con el otro. Pero eso de lo político, cómo lo reconstituimos, cómo lo vivimos dentro del tsunami. Cómo nos salvamos que una puerta no nos corte la cabeza, de que un clavo no nos traspase el corazón. O sea, en eso estamos. Y la única manera que podamos nosotros, y es a largo plazo, que es también el otro asunto del venezolano, que está siempre lleno de ansiedad, que uno quiere la cosa para allá. La inmediatez. Sí. Y la política ya están dando y no toca al ciudadano, no toca al venezolano directamente, están dando, porque a veces yo siento que ni el chavismo es autónomo. O sea, y eso están dando. ¿Qué postura tengo frente a eso? Bueno, siempre el tema de la libertad, de la soberanía, pero es que estamos siendo soberanos. ¿Desde cuándo somos soberanos? O cómo, porque nos ponen esas pastillitas o esas etiquetas, transición, comisiones, soberanía, patriotismo, pero ¿qué significa eso para nosotros?
Dime si eso está significando algo para ver un país distinto. Por supuesto que otro asunto de la transición son los tiempos. No es un tiempo ni siquiera que lo estamos construyendo nosotros. Por eso lo único que podemos hacer, ¿qué hago mientras? Dirán, bueno, ¿y tú qué propones y mientras qué hacemos? Bueno, precisamente, es paradójico, pero lo que nos toca es pensar esto, reconstruir. Me encantó esa, y te la estoy agarrando a cada rato, Erika, que es lo de la comunidad orgánica. Esa organicidad, que debe ser un proceso natural y que, por ejemplo, en el caso de la experiencia checa con Havel, fue lo que él dice. O sea, no es que la política nos va a redefinir, no, es al revés. Al revés, es esa forma de ser que no está siendo movida, es esa moda de ser, esa forma de ser, en este caso venezolano, de cómo yo me conecto con el otro, de la solidaridad, no automática, por supuesto, de la cooperación, o sea, cómo eso vamos haciendo ese tejido orgánico que es desde el cual va a brotar la política, porque si no hacemos eso, va a ser, no hay un liderazgo nuevo, repito, no hay un liderazgo nuevo. Cuando uno, en estos días he estado viendo, las maquinarias activas, gente que uno incluso hasta consideró amigo en un determinado momento, cómo juegan a las maquinarias de si no estás aquí y las critican al chavismo, que terminan siendo lo mismo, terminan siendo la misma persecución, terminas agrediendo al otro. Entonces tú dices, ¿cómo tú haces un tejido así? El 3 de enero, tú ibas al supermercado y entonces el que pudo entrar se llevó todo. Entonces, cuando tenemos esa actitud de canibalismo, entonces, no, te vendían las cosas en euro y un euro que ellos me imponían, tú dices, ¿cómo nos salvamos? ¿Verdad? La política está por un lado, pero nosotros, en ese mundo de la vida o en ese día a día, donde la política no nos refleja y donde estas comisiones burocráticas tampoco nos están llamando a decir, mira, no, vamos a usar unos informes que ni siquiera son de Venezuela, porque aquí ya no hay estadística. Sin estadística no hay políticas públicas, o sea, todo va a ser una cosa etérea. Entonces, tú dices, bueno, si tenemos esa actitud, que es lo que vimos con el programa del chavismo cultural, que decimos el insulto aquí es ser chavista. Entonces, bueno, si tú no estás conmigo, eres chavista, y el otro entonces es apátrida. Y todo es un desgaste donde no estamos comprendiendo, donde nos estamos atacando uno con otro. Y hoy tú dices, ¿cómo hacemos lo político aquí? Sí. Hay capital para lo político. Si no nos ayudamos, si no hay... Fíjate que el movimiento no recuerdo el de Polonia, que es el de solidaridad, que es donde lograron hacer alguna transición. O sea, yo lo que digo es que sin ese factor cultural, humano, no hay transición. Vamos a estar en cambios de nomenclaturas, pero no es un cambio político. Entonces, bueno, hay muchas palabras. Ayer Neomar habla de revolución y ahí eso sí no concuerdo, aunque Havel habla de una revolución existencial, que es la del ser distinto. En estos días hablaba con Miguel Fontán sobre lo que es ser venezolano, y es tan difícil ponernos de acuerdo en qué es ser venezolano, ¿no? Aparte del Ávila y las guacamayas, aparte de lo geográfico. Bueno, el venezolano es muy familiar, esa relación, vamos a apelar a eso, porque es que ya ni la amistad es sincera, digamos, cuando uno ve cómo personas casi que uno los veía, bueno, de hermano, están Caín y Abel, pues, o sea, una cosa terrible, una cosa bíblica, que también es otro elemento. Entonces, yo decía, oye, ¿cómo hago algunas luces? ¿No? ¿Cómo me oriento? Porque es verdad, no hay parangón. O sea, no es el caso chileno, no es la transición española. O sea, aquí en Venezuela no hay parangón. Podemos ver algunas luces y de cómo algunos explicaron sus momentos. Y yo recapitulé un texto que un día hablábamos, Erika, del poder de los sin poder de Havel. Sí. Y también él escribió algo como en la sociedad, la sociedad civil y sus enemigos, así haciendo parágrafos de un autor de una obra, La sociedad abierta y sus enemigos. Y por ahí como que tomé algunos apuntes, o sea, como gente que estuvo en momentos más o menos oscuros parecidos de totalitarismo, pudieron ir forjando cosas, nos dejaron esa etnografía como para decir, bueno, podemos nosotros hacer algo parecido, pero hasta ahí. O sea, es una apuesta de comprensión, pero decir, mira, esto va a pasar así, lo que dijo el Rubio, tal cual, bueno, siempre uno tiene que estar pendiente de la geopolítica, porque a fin de cuentas es lo que más determina qué va a pasar aquí en Venezuela.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar a otro grupo de patrocinantes. Qué buena esta conversación con nuestra Flor Iscaray. Distasi Motors tiene una invitación para ustedes, amigos, porque ellos quieren que ustedes conozcan de cerca y los prueben, los manejen, los nuevos modelos Honda 2026 que están en Distasi Motors, que es la Honda de los palos grandes. Mire, hay un carro, un sedán espectacular, todo es tecnológico en ese carro, pero que tiene dos características muy singulares que destacamos. La parte que es un carro ejecutivo, pero también es un carro muy familiar. Y eso también se combina en la camioneta, que la gente cuando ve la camioneta realmente se enamora de la camioneta. Tú la tienes allí para mostrarla muy rápidamente. La la HRB de Honda. Los está esperando, amigos. Esa camioneta nosotros queremos que usted la pruebe. Bueno, la va a probar allí en los palos grandes, por supuesto, pero va a quedar completamente enamorado. Y usted puede conversar con nuestros amigos de Distasi Motors porque ellos tienen financiamiento y puede usted cuadrar con ellos cómo la puede pagar, cómo la puede cancelar. Bueno, Distasi Motors, no digamos más, la Honda de los palos grandes. Paterdama. Fíjese que yo le voy a recomendar porque cuando usted venga a Paterdama, pida 1 o 2 cabezas de pescado y usted prepare su caldo de pescado. Lo puede tener en la nevera, incluso lo puede congelar y cuando lo vaya, yo lo tengo en la nevera semanalmente y 2 veces al día me tomo una tacita de caldo de pescado. Mire, incluso para acá, eso es una maravilla. El caldo de pescado, usted le pone una cebolla, le pone un pimentón, le pone una ají dulce, después va a colar aquello, ¿verdad? Ahorita que el mero está en oferta, una cabeza de mero es perfecta para este caldo que yo le estoy diciendo. Mire, Paterdama los espera en la Avenida Victoria, pero también si usted le hace seguimiento a nuestro fish truck. Ajá. Ah, muy bien. Y puede usar el delivery que es propio de Paterdama. Todo lo más fresco del mar a tu hogar. Y como nosotros en este programa mayoritariamente hablamos de comida, ¿cómo no hablar de María Torres, que es la chef de la cocina mantuana en Venezuela? Hoy es jueves. Viene el fin de semana. ¿Usted va a tener alguna reunión con amigos? Como dice nuestra Flor Iscaray, esos refugios afectivos. Bueno, no se ponga a cocinar, mi querida amiga. Váyase para la peluquería. Pero usted le encarga todo a María Torres. Hay que llamar a María a la hora de una reunión. Qué bien va a quedar usted. El menú lo tiene allí y sabe cómo hacerlo. Encárguele todo a nuestra María Torres, que es la chef de la cocina mantuana en Venezuela. Los recuerdos culinarios de siempre. Vamos a continuar con Flor. Estamos en la recta final, como decimos normalmente, ¿no? Pero tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se negocia la transición? Te pregunta Alfredo Sánchez. Sin que la justicia termine siendo la moneda de cambio, por ejemplo. También te pregunta, tiene varias preguntas para ti. ¿Estamos formando líderes para reconstruir el país o solo para ganar una elección? Y también por acá, bueno, están haciendo los comentarios de ruido que se escucha de fondo, ya hemos intentado. Sale servicio técnico, mi laptop. Sí. Esas cosas nos pasan a todos. Eso sí es urgente. Deja que encuentro la otra pregunta. Un segundo. Bueno, es que quieren saber si Flor puede definir esto que últimamente mencionan tanto, que es tejido social. Y cuando Flor habla de que no hay liderazgo, pues tampoco hay nuevo discurso. No hay nuevo liderazgo, no hay nuevo discurso ni nuevas ideas. Entonces estamos como en la era paralizada. Y Mario Mustiola que dice, ¿determinismo o oportunidad? Flor, tras los eventos del 3G, ¿estamos ante un cambio de ciclo irreversible o es un escenario que aún depende de variables que no hemos visto? Están contando todo. Es una gran verdad.
Claro, es que siempre queremos como seguridad y para eso están los analistas y bueno, díganme, o sea, pero creo que todas las preguntas están atinando a un pensamiento crítico y es lo importante, por eso decía, bueno, siempre hay que ver estos programas del aspecto de la cultura y de la parte que hemos analizado el chavismo y cómo el chavismo es la etiqueta que encontramos para definir muchos asuntos que son de cultura política, que tienen que ver más con esos cambios, bueno, que podemos encerrar con una parte de educación, ¿no? Pero en efecto yo considero que hablar de transición sin pasar por la justicia, que no justicia social, sino la justicia que da respuesta a tanto desgarro y dolor, que no va a reparar las pérdidas, por supuesto que nunca se reparan las pérdidas de vidas, quizás algunas reparaciones si vuelve la meritocracia a este país, o sea, cuando ves que cómo podemos tener un dibujo de transición sin hacer un mapa de lo que es el sistema político. Y el sistema político pasa por actores políticos, preguntémonos si hay, porque en un totalitarismo lo primero que acaba es actores, la palabra, y quedan engranajes. Engranajes en la gran maquinaria totalitaria, o como dice Aren, el gran cepillo totalitario donde va arrasando, ¿verdad? Y lo que va dejando son virutas. Entonces, ¿cómo no ser una viruta? ¿Cómo permanentemente cuestionarnos las pastillitas que nos empiezan a dar? Claro, estamos en un momento también, una era digital, que se cruza con todo este asunto político y empeora el tema de la comprensión y del pensamiento, porque como bien dicen por ahí, bueno, muchas imágenes son IA, que también hemos tenido ese programa, ese análisis, o sea, vamos engranando todas las cosas que hemos venido, por eso digo, hay que sacar un libro de todas estas, de todos estos programas, aparte del de la vecina, también vale el tema del libro, porque eso es filosofía política. La filosofía política te hace preguntas y todas estas preguntas de la comunidad orgánica, porque precisamente, ¿cómo hablar de transición si no hay un sistema político, digamos, con claridad, con actores, con instituciones, que es lo que queremos cambiar, con ese discurso, ¿verdad? Discurso donde podamos nosotros engranar a esa Venezuela. Porque, por ejemplo, aparte del liderazgo habla que Venezuela es liberal. Mira, no sé, hay que hacer como estudios antropológicos, ¿verdad? Para poder evaluar eso. Entonces, a veces se sueltan píldoras, ¿verdad? Y lo que hacen es como ser una especie de colonización de ideologías más que del libre pensamiento. Porque yo no veo una posible transición a una cosa distinta que podamos decir democrática sin justicia, sin libertad. Porque la burocracia totalitaria lo que está haciendo es cerrarse por completo. Más terror, más persecución, más reversión del discurso. Cuando hablas de paz, de libertad, de convivencia, de los enemigos, o sea, no hay nada distinto. O sea, ¿cómo hablar? Aquí lo que hay es un reacomodo, capaz que una reforma, ¿sabes qué? La reforma es para el revolucionario clásico el peor de los insultos. Pero eso es lo que ocurre. Los movimientos o los procesos revolucionarios siempre terminan en burocracias rígidas, porque como dice, quiero leer aquí un texto de Havel en El poder de los sin poder, lo que él llama el sistema post-totalitario, no porque se haya terminado, sino que luego de que puede cambiar una nomenclatura, y ese es el ojo o el llamado que hago y la advertencia de este momento. No, que transición, o sea, como una cosa, como un enunciado, pero que ojo que haya un post-totalitarismo, que quiere decir que no se toquen las estructuras. Sí. El sistema post-totalitario está obsesionado por la necesidad de atarlo todo a un reglamento. Dígame si eso no está pasando. La vida en él está recorrida por una red de ordenanzas, avisos, directivas, normas, como que si la vida de nosotros está dispuesta a que empiece a cumplir. O sea, no hay nada más normativo que un totalitarismo. ¿Okay? No en vano lo define como un sistema burocrático. Y buena parte de estos instrumentos son para el mayor dominio, para cerrar más el sistema, no para que haya una transición, hay un reacomodo. Bueno, hay gente que dice, bueno, pero por lo menos algo se está moviendo, algo pasó. A mí ese término de extracción es como que, bueno, tú sacaste un tumor del sistema, pero precisamente para que siga viviendo el sistema, no para acabar. Entonces, bueno,
vamos a ser Qué críticos. bueno está eso. Sí, o sea, hay que ser críticos con todo lo que nos lance. Claro. Así como nos dicen Comisión de Convivencia y Paz, nos dicen transición democrática. Sí. Dígame si hay algo ahí distinto. No, Sí. está atado. Y es para que haya una cerradura del sistema. Bueno, nos vamos a conformar con que haya una mejor vida material. Bueno, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir. Ahora, no va a ser algo distinto. No, que si el petróleo, dígame si el dólar ha seguido subiendo. Sí. Y nosotros sobreviviendo. Entonces, no nos caigamos a ilusiones, porque algo que el venezolano, sí, todos tenemos la ilusión de salir de esto, de que queremos, pero cuando vamos a la práctica, aquellas personas que están liderando algo distinto, siguen las mismas prácticas asquerosas, y aquí se siente posición de persecución, de señalamiento. Entonces, denuncian al otro, pero al mismo tiempo, yo digo, esto es una locura, porque escucho a alguien que está denunciando cómo hay injurias, pero ellos mismos injurian a otros que no piensan como ellos. Entonces, mientras que no haya esa organicidad de libertad, que es el libre pensamiento y el derecho que todos tenemos a pensar de manera distinta, así como tenemos el derecho a nuestra vida, dentro de la vida es pensar distinto, pensar con pluralidad y no ser afectado porque estamos aquí. Todos los que están afuera fácilmente nos señalan traidores, apátridas, eres o sea, todo, pero que cómo es decirlo desde afuera, y no soy la única que lo dice, Carlos. Entonces, estamos en esa dicotomía, los que están afuera son cómodos y nosotros estamos aquí molándonos. Sí. De verdad, caigo en eso mismo, pero de verdad que mi actitud, y aquí soy muy individualista porque es la manera en que me estoy hablando, es precisamente dudar de las maquinarias, alejarme de las maquinarias. Por eso digo, nada mejor que hacer mis meditaciones, reflexionar, porque incluso de gente muy entrañable y muy cercana, disiento, pero con respeto. Eso no lo hace esa persona, bueno, es que eres un chavista, eres un traidor, o sea, ¿cómo vamos a decir si es algo distinto, si estamos haciendo lo mismo, terminamos haciendo lo mismo, defendiéndonos unos a otros, señalando al otro y diciendo que si yo soy virtuoso, cuando eso es lo más anti-virtuosidad que hay? Porque no aprendemos a respetar las disidencias. Y un factor importante en esta propuesta que hace Havel, incluso habla de la postdemocracia, y bueno, ahorita está la democracia revisada, porque termina siendo también, o termina generando totalitarismo y peligros autoritarios, porque es cómo nosotros vivimos con el otro, junto al otro. Entonces Havel dice, bueno, estructuras paralelas, informales, porque es eso. Por ahí preguntan cómo se hace esa cosa del tejido social. Precisamente es lo blando, pero termina siendo lo decisivo. Cómo yo, porque hablar de principios y valores también es bien difícil, porque bueno, mis principios y valores son míos, entonces el tuyo no. Claro, no puedo. Pero es un tema de respeto y de la vida. O sea, él habla, es precisamente una revolución existencial en cuanto que la vida es lo principal, la dignidad de la vida, ¿verdad? Y en ese sentido, la libertad de no quitar la vida al otro, de no quitarle la dignidad al otro. Entonces, ese tejido social viene por una parte de, Abel habla de la solidaridad, de la cooperación, no solidaridad automática, porque ese es otro tema, pero sí esa solidaridad humana, de respetar la vida del otro, aunque también es complicado hablar si todas las vidas son respetables, pero bueno, ese es otro programa. Pero es esa solidaridad, esa cooperación, y cuando hemos vivido momentos, por ejemplo, la pandemia, o momentos como esto, el apagón, el 3 de enero, o sea, hemos sido solidarios y cooperativos, o vamos y entonces nos llevamos todos, o sea, porque vamos como reduciendo nuestra vida a salvarnos ellos solitos. De hecho, y hay una antropóloga, no recuerdo el nombre, pero hizo un estudio de cuál ha sido el factor determinante para que las sociedades sobrevivan a estas movidas hasta de las placas tectónicas y todo ese asunto, que es más físico, y es la solidaridad. Yo no me puedo salvar solo si no estoy junto a otro. Este es el tejido social, o sea, ¿cómo me salvo sin tener que anular al otro, aniquilar al otro? ¿Cómo me salvo con el otro? Porque es que sin el otro y sin un nosotros no hay tejido social, no hay sociedad posible, y por lo tanto muere la política, absolutamente. Claro. Absolutamente, porque no hay un estar así, el tejido, claro,
que sirva para la política, ni lo social, ni lo ético, ni lo moral. O sea, si yo no estoy con el otro, soy un náufrago, un aislado, un extraterrestre. ¿Cómo? Y ese es el kit del asunto en lo sociológico, en lo politológico, en lo histórico. O sea, es cómo estoy yo con el otro. ¿Cómo es mi relación con el otro? ¿Es solidario o es aniquilante? Porque es que al mismo tiempo nos vamos a aniquilar. O sea, oye, porque somos como muy solipsistas, muy individualistas, no nos salvamos solos. Las sociedades se salvan junto al otro. Pero ¿cómo estamos tratando al otro? Con desprecio, con rabia, con odio, porque ahí habla. Hay el odiador, o sea, yo digo, Dios mío, o sea, cómo el chavismo se insertó en la misma gente que te reclama que eres chavista si criticas a ciertos liderazgos. Sí. O sea, estás instalado en el chavismo. Porque esas comisiones de la ley contra el odio es precisamente, recordemos, que toda la burocracia que crea el totalitarismo es reversión del discurso. Cuando te dicen antiodio es porque te están odiando más. Entonces, bueno, el odio existe ahora como categoría política. Bueno, ya hay un ensayo por ahí del resentimiento, sí, y eso es clave. Toda esa zona es clave en el proceso de transición. Esa parte psicológica, esa parte moral. Sin eso, no podemos hablar de transición. Ahorita esto para mí, yo le diría el reacomodo de la burocracia chavista. Para sobrevivir y para cerrarse. Yo no le hablaría de transición. Eso es lo primero. Y con respecto a lo que la geopolítica hace, no está en mi dominio. Hay cosas que yo sí quiero justicia. Yo sí quiero que algunas cosas puedan tener algún tipo de respuesta o de información. O sea, hay injusticia cuando no tenemos respuesta de algo. Uh-huh. Me pego y soy baileana en eso, ¿no? No hay justicia si no hay respuesta de ciertas cosas. No van a devolvernos a nuestros muertos, no van a devolver nuestras carreras, no van a devolver nuestros empleos. Bueno, pero lo material lo podemos reponer, lo otro no. Entonces, bueno, es lo que toca. Y es lo más importante para mí, que debe estar en una transición. Tenemos que ir cerrando, Flor. Lamentablemente pudiéramos estar contigo hablando hasta mediodía, si pudiera o más. Pero escuchándote con atención, como nos han dicho últimamente, como hasta la saciedad, que nosotros estamos en un momento estelar para cambiar las cosas, para perfilar finalmente el país que todos queremos, merecemos y soñamos. ¿Cómo se toma el protagonismo? ¿Cómo la sociedad toma el protagonismo y la ciudadanía? Porque pareciera que hay como mucha apatía o se están viendo las normas de la barrera, como decimos coloquialmente, pero no se está haciendo protagonismo en el proceso, en la sociedad, sino que estamos nuevamente dejando que sean otros los que decidan por nosotros. Uh-huh. A mí particularmente me preocupa. En tu condición de estudiosa de cosas sociales, ¿qué hay que hacer para nosotros agarrar el toro por los cachos? Pues, ser los protagonistas del proceso, si es que realmente estamos en un proceso estelar. ¿No? Bueno, yo comparto la crítica de Havel, entre otros, de que la política como que siempre es una traición al poder ciudadano, a lo político del ciudadano. Y si no tenemos ese cambio, por eso yo decía, este programa, a la luz también de lo que hemos hablado de la cultura, del chavismo como cultura o la cultura chavista, porque no es nada más una nomenclatura, es una forma de ser. Y si no hay una voluntad, porque yo creo que si hay ciudadanos, estas preguntas, esta comunidad orgánica es una prueba de ello. Y aunque quizás, porque fíjense, como dice Hannah Arendt, la historia no es de las masas, la historia es de algunos que han tenido la voluntad, y ahí está todo el tema de la virtud. Yo a veces digo, bueno, la gente con virtud o los líderes con virtud nacen, se hacen, o sea, es todo un debate interminable, pero si no tenemos esa voluntad individual que crea en que precisamente no vamos a esperar que una comisión nos designe. Claro. El partido político no hay interés por la política. No hay. Entonces, y ser político o estar en lo político no es solamente hablar de líderes o de mira, vota aquí, apoya sé un seguidor de esto, dale estos likes. Eso no es lo político. Lo político es este espacio. Lo político es apostar a la parte educativa, que es de largo plazo, porque si no cambiamos el ser venezolano
en los aspectos de lo político, de lo económico, de cómo actuamos junto al otro, bueno, vamos a estar como que lloviendo sobre mojado. Yo creo totalmente, porque fíjate, aquí hay otra cosita que quería leer, yo sé que es largo y a lo mejor hay gente, ay, pero todo lo lee, pero es que me parece tan, que no lo puedo decir así, pero es lo que hubiese querido decir. Fíjate, y dice, no es la política la que puede salvar, bueno, este es mi parafraseo, no es la política la que nos puede salvar de este orden totalitario, que se ha fundado y sostenido por, y aquí empiezo la cita, una violencia total, y ahí es donde todos estamos, una violencia total profunda. Todo es violento. Ay, este es un odiador, este es un chavista, pero yo estoy diciendo, incluso peor, duradera y al mismo tiempo una violencia de la sociedad contra sí misma. O sea, esto me pareció tan importante. O sea, estamos en una violencia y en un entre nosotros mismos. Y entonces hacerle, y aquí es donde creo que latina, hacerle frente contraponiendo a una presunta línea frente a otra, que es una burocracia frente a otra, a fin de cuentas, y luchar por un cambio de gobierno sería no solo irreal, sino sobre todo torpe, ya que una solución así no tocaría las raíces de la cuestión. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Bueno, un totalitarismo por otro, solo que no es rojo sino azul. Bueno, pero es totalitarismo y vamos a vivir la misma persecución. Vamos a vivir la misma persecución, las mismas estructuras, o es que yo quiero simplemente que me den instrucciones. Bueno, si yo me quedo tranquila, y esto es un aspecto ya de la psicología, si yo me quedo tranquilo con que me dejen tener más platica y yo voy a votar, y bueno, si ese es el ciudadano venezolano, eso es lo que vamos a tener. Hasta ahí vamos a llegar, entonces no hay que hacer gran cosa. Ya desde hace tiempo no se trata de un problema de línea política o de programa, que eso es importantísimo, se trata de un problema de la vida. Y ahí es donde yo estoy. O sea, ahí es donde se ubican mis meditaciones, tengo posturas, pero hay asuntos que no están en mi, digamos, en mi maniobra. La política escapa a lo que está en lo mío, ese aspecto político de ser distinto, de que al mi entorno, los refugios afectivos, las comunidades orgánicas, que es lo que ellos dicen, Havel, igual que Aren, bueno, esas organizaciones ad hoc para resolver asuntos comunes, pero no me desnaturaliza como venezolano. Entonces, no es una respuesta inmediata, no estamos en momentos de respuestas inmediatas. Sobrevivimos en lo material, pero vamos a restaurar esa parte del ser venezolano, de la cultura, de lo educativo, de nuestros principios y valores. Y eso es educación absolutamente, y es por eso yo hablo de mis meditaciones políticas, que sí, Mingo, tengo que retomarlas. Por favor. Metapedagogía, porque la pedagogía en términos políticos ha sido como de las maquinarias de los partidos, no, metapedagogía, siempre interrogando, siempre dudando del poder, siempre, ya va, esto no me cuadra, porque he escuchado a chavistas decir que la duda es traición, pero a los que son antichavistas también lo dicen, dudar es traicionar. Entonces tú dices, ya, ¿en qué estamos? Muy bien. Excelente. Maravilloso. Una cátedra. Maravillosa. Pero sí. Necesitamos escucharte más a menudo. Sí. Y trabajar en eso que dice Flor. Claro. Esa solidaridad para comenzar a preguntar y a repreguntar y no aceptar todo como la verdad absoluta. Como Miguel que el lunes nos decía y nos hizo tanto énfasis en el pensamiento crítico. Claro. Exactamente. Bueno. Flor, te queremos. Gracias, los quiero también y bueno, siempre lo mejor y aquí para escribir ese libro. Claro que sí. Un excelente. Beso, gracias. Wow, qué maravilla escuchar a Flor.